iglesia. Le doy gracias al Señor por este momento. La gloria del Señor se siente en este lugar. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor para compartir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Me invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 2, hermano. Cuando los tengan, leemos un primer capítulo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Amén? Después seguimos compartiendo. Quiero compartir hasta el capítulo 5. Los hermanos se quieren tomar su asiento, hermanas. ¿Amén? ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Doy gracias por esta oportunidad que el Señor me da de poder compartir la palabra de Dios. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es misericordioso. El Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Amén. Quiero seguir leyendo, hermano, esta palabra que el Señor ha estado ministrando en mi vida. Le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué palabra le puedo llevar a mis hermanos? ¿Qué palabra para poder ser de bendición para mis hermanos? Amén. Sabe que nosotros estamos puestos para ser de bendición en este lugar. Amén. Somos puestos para ser de bendición. Venimos a buscar la bendición del Señor en este lugar para que el Señor transforme nuestra vida y ser de bendición. Como dice su palabra, de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Dice la palabra de Dios. Volvemos a repetir el versículo 1, hermano. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Den un aplauso al Señor por su palabra. Es tremendo, hermano. Es tremendo, hermano. Yo pensaba en esta palabra que el Señor traía a mi espíritu, hermano. Y yo venía y me traía recuerdo esta palabra en mi testimonio, de cuando yo empecé, hermano. De cómo yo me encontraba, como dice la palabra. Me encontraba sin vida, como dice la palabra. La palabra se cumplió en mi vida, hermano. Su palabra se cumplió en mi vida porque me rescató de donde yo estaba, hermano. El enemigo tenía mi vida para perdición, pero Cristo vino a mi vida y Él me libertó. Amén. Y Él lo va a hacer con cada uno de nuestras vidas. Aún aquellos que no conocen al Señor, nosotros estamos para impartirle nuestro testimonio, nuestra vida y la palabra de Dios que se cumple en nuestra vida. Amén. Quería compartir, hermano, un poco acerca de mi testimonio con esta palabra, hermano. Quería compartir, hermano, que yo vengo de una familia, de una familia separada, en donde el enemigo ha querido destruir mi vida. Ha querido destruir desde muy chico, ¿sí? Con una separación de mis padres y después mi padre hace su nueva familia, hermano. Y en esa separación somos 3 hermanos, los mayores. Cuando mi padre hace su nueva familia, nosotros como que quedamos a la deriva, hermano.
Y a su tiempo, hermano, iba creciendo con eso. Tenía más o menos 5 años cuando mis padres se separaron. Y con el tiempo íbamos creciendo, porque eso hace el enemigo, ¿no? Trae separación a la familia. Y íbamos, a medida que íbamos creciendo, hermano, agarré la calle. ¿Sí? La calle y me crié en la calle. Me crié, por ahí gente que nos ayudaba, por ahí pedíamos, entramos a las panaderías, verdulerías, donde podemos entrar y de esa manera nos íbamos sustentando. Y cuando ya fui preadolescente, más grande, ya empecé a agarrar los vicios. Empecé a agarrar el alcohol, lo que era cigarrillo. En ese tiempo no había mucha droga como hoy en día, hermano. Gracias a Dios no probé lo que es droga, pero cigarrillo y vicio, el alcohol estuve perdidamente, hermano. Atado a esos vicios, atado a los vicios, hermano, cada vez mi vida iba de mal en peor, porque esa es la vida que tenemos alejado de Cristo. Amén. Y bueno, hermano, cuando voy tomando todas esas cosas, todos esos vicios, llega un momento que más o menos mis 19 años, cuando conozco a mi esposa, que quiero rehacer una familia, que quiero hacer mi familia, no sabía cómo, porque me crié en la calle, no sabía cómo enfrentar esa situación de tener una familia. Y bueno, por un par de años más, por 6, 7 años más, hermano, estuvimos con mi esposa, tuvimos nuestros primeros 3 hijos, y era una vida de perdición. Era con alcohol, en nuestra vida era pelea, porque no sabía cómo enfrentar de poder dar lo que no tenía nada. No tenía lo que es cómo poder compartir con mi esposa, no sabía qué darle, porque uno no da lo que no tiene, ¿eh? Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, hermano, muchas veces mi esposa sufría, muchas veces estábamos a punto de separarnos también, porque mi esposa me cuenta, después de mucho tiempo me cuenta, ella me decía que ella se iba a veces con nuestros chicos a una plaza y ella me cuenta que escuchaba una voz que le decía, andate, dejalo, que vas a estar sufriendo. Y otra voz, ella me cuenta que le decía, no, quedate, ese es tu lugar. Y gracias a Dios que ella se soportó, ¿no? Y es un propósito de Dios. Porque cuando Dios está en el asunto, por más que pasen, cualquier cosa que pase, hermano, el Señor te va a traer de cualquier lado y te va a poner en el lugar correcto. Este es el lugar correcto que usted está en este lugar. Amén. ¿Sabe que le sigo contando, hermano? Que por un par de años más, sufriendo con mi esposa, peleando, ¿no? En las peleas, yo le prometía una y otra vez. Algunos que quizás pasan por esa situación van a entender, porque prometemos y decimos, no, ya el fin de semana no voy a tomar más. Y llegaba el fin de semana y me iba. Me iba un viernes y volvía un lunes y volvía. Sin plata, sin dinero, y toda la semana después que seguía era sufrir, digamos, la necesidad de los alimentos para nuestros hijos. En ese tiempo teníamos 3 hijos. Y bueno, los otros días era pedir al criado por ahí para poder comer. Pero llega un momento, hermano, que el Señor dijo, le voy a hablar a mí, porque sabe que el Señor tiene propósito con cada uno desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. ¿Ves? Y Él no se olvida y Él viene justo a tiempo, como decía el hermano. Justo a tiempo. Amén. ¿Sabe que tengo un tío, tengo prácticamente mi familia, la mayoría,
que son cristianos, que venimos de nuestro tatarabuelo, nuestro abuelo, y bueno, conocen todo, ¿viste? Y mi tío, tengo un tío que siempre iba y me decía: Daniel, esa vida el Señor no quiere para tu vida. Esa vida no es buena para vos y tu familia. Iba él, hermano, cada vez que iba y me daba un abrazo y me decía: Jesús te ama, me decía. El Señor quiere sacarte de esa vida. No quiere esto para vos y tu familia, me decía él. Y yo decía, no entendía nada. Porque si bien, como le decía, mi familia era cristiana, pero yo no pude llegar a la iglesia. O sea, fui varias veces de chico, pero no entendía nada. Y este varón, hermano, me decía, Cristo te ama, Daniel. Cristo tiene una vida diferente para vos y tu familia. Y yo le decía, bueno, sí, decía, no entendía nada. Hasta que de un tiempo, hermano, habíamos hecho una fiesta en la empresa donde yo trabajaba y había tomado tanto, hermano, tanto, que se me había agarrado como una parálisis en las piernas, en la columna, todo, y quedé inmóvil. No sabía qué me pasó. Y estuve como 3 semanas en cama. Y este varón encuentra a mi esposa en la calle, justo él tenía un tiempo para salir de su trabajo, ir a comer, y le pregunta a Daniel, que no lo veo porque él trabajaba en transporte donde yo trabajaba, y como no me veía, un par de días no me vio, y dice Daniel, y le pregunta a mi esposa, y dice: ¿está enfermo Daniel? Hace una semana que no se puede ni mover. Y entonces este varón dice que volvía a su trabajo y el Espíritu Santo le dijo: volvete, que él necesita una palabra. Mi tío se volvió y cuando llega me dice: Dani, el Espíritu Santo me dijo que vuelva y que él tiene una palabra para mí. Y me habla del Señor y yo en ese momento no entiendo, hermano. No entiendo nada. Me dice: ¿vos crees que el Señor te puede sacar de esta situación? Y yo digo: sí, quiero salir. Ya no aguanto más, ya no aguantaba más de estar así. Y agarra y me dice: voy a hacer una oración por vos. Y ahí me hace hacer una oración de fe. Y me dice: ¿vos crees que el Señor te va a sacar? Sí, digo. Me hace hacer una oración de fe y me dice que haga la oración de fe. Recibí a Cristo en tu corazón. Y ahí recibo a Cristo en mi corazón, hermano. Y sabe que cuando recibo a Cristo en mi corazón sentí una paz, un alivio en mi interior. Pasaron 2 días, hermano. Y me levanté y digo a mi esposa: preparando, chicos, vamos a la iglesia. A los 2 días que pasaron. Me levanté, hermano. Y ahí fui a la iglesia, hermano. Cuando empecé a ir, que llegué a la iglesia, el Señor empezó a hablarme a mi espíritu. Cuando yo tenía falta de padre, Él me dijo: yo soy tu padre. Cuando tenía falta de madre, me decía: yo soy tu padre y tu madre. Aunque todo te dejara, yo nunca te dejaré. Yo nunca te dejaré. Y ahí empecé a entender que había un padre que siempre estaba mirándome, siempre estuvo conmigo, siempre me miró, siempre dijo: tú eres mi hijo. Y ahí empezamos a comprender con mi esposa. Imagínense una vida desordenada. No estábamos casados, no estábamos bautizados, nada. Y ahí empezamos a escuchar la palabra, hermano. Empezamos cada palabra que venía en nuestras vidas, la tomábamos. Cuando un hermano predicaba y decía: hay que cerrarle puerta al enemigo. Aquellos que no están casados, cásense. Nosotros, Cari, vamos a casar. Anda a sacar turno y nos casamos. Prácticamente, hermano, en 4 meses nos casamos, nos bautizamos. Y sabe que cuando nosotros nos casamos con mi esposa, realmente el Señor bendijo nuestra casa. Cuando entró el Señor a nuestras vidas, ahí en nuestra casa, cuando lo llevamos, empezamos a entender la palabra, el Señor empezó a cambiar nuestra vida tremendamente, hermano. Siempre hablamos, ¿no?, de ofrenda.
cuando empezamos a entender la ofrenda, los diezmos, empezamos a dar, porque siempre el Señor nos bendijo, trabajo. Y bueno, en ese momento el Señor fue acomodando todo, hermano. En mi trabajo, en donde estaba, yo lo tomaba como un trabajo, hermano. Y desde ese momento, hermano, tomé ese trabajo como una escuela. Yo no lo tomaba como un trabajo, como una pesadez que me cansaba. Yo que iba y aprendía. Iba y ya trataba las cosas de otra manera. Decía a los chicos que más sabían, le preguntaba cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y ahí fui aprendiendo, fui tomando las cosas de otra manera. Y eso es lo que hace el Señor, ¿amén? Eso es lo que hace el Señor. Y el Señor lo va a hacer, hermano. Con aquellos que se puedan acercar al Señor. El Señor va a cambiar cualquier sea la situación. Porque estamos hablando de un Dios de poder. Un Dios que no nos dejó solo, que dejó a su Espíritu Santo para que cuando vemos nuestro corazón, el Señor trae y sana, trae libertad. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, esto es parte de nuestro testimonio, hermano, que le quería contar a través de esta palabra. Y eso es lo que el Señor fue haciendo, ¿no? Y esta palabra me traía memoria. Y sabe que estos días que el pastor me había dicho para compartir, empecé a recordar tantas cosas, hermano. Como que lo había tomado a mi vida como que era algo normal ser un hijo de Dios ya. Como que ya el Señor siempre está en mi casa. Siempre hablo del Señor. Perdón, hermano. Siempre hablo del Señor en mi casa, con mis hijos, con el que se cruza o pasa, lo veo, siempre le cuento mi testimonio. Siempre le cuento y le digo que hay un Dios de poder. Hay un Dios que puede cambiar tu vida. Siempre le hablo y sabe que el Señor fue cambiando todo para mí. Fue cambiando todo para mí. Y que, bueno, me acordaba con esta palabra me hacía recordar, hermano, y mientras recordaba, ¿sabe cómo lloraba? Lloraba, todos estos días estuve llorando y le decía, Señor, pero gracias de dónde me sacaste, gracias porque no sé qué sería de mi vida. Le digo, no sé qué sería de nuestras vidas a mi esposa. Le decía, no sé qué hubiese sido de nuestras vidas si Cristo no se nos hubiese cruzado en el camino. No sé qué hubiese sido de nuestras vidas, aún de nuestros hijos, porque hoy tenemos hasta un nietito, tenemos un nietito de un año y medio ya, ¿verdad? Y siempre hablamos con mi esposa y hablo con ella y le decimos, mira, hasta nieto, hasta nieto. Y no somos grandes, pero bueno, nuestros hijos ya nos hicieron abuelos. Y es tremendo porque decía, Señor, tú eres un Dios de generación. Porque Dios empieza con una vida, pero Él no termina. Él va a bendecir tu generación, hermano. Él empieza contigo, pero va a terminar con tus generaciones venideras. Porque el Señor es un Dios de generación, amén. Bueno, hermano, sigo compartiendo la palabra. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros. Y de ahí el Señor nos rescató. Cuando estábamos muertos. Y dice el Señor, yo soy la vida y la resurrección. El que venga a mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. ¿Sí? Esto es lo que venía, lo que quería compartir con ustedes, hermano. Y aún quiero seguir compartiendo un poquito más. Y a pesar de todo, hermano, de todo lo que éramos, a pesar que estábamos en nuestros delitos y pecados, ahí en el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó. Aún, hermanos, aún cuando estamos en nuestros delitos y pecados, aún cuando nadie daba nada por nosotros, aún cuando el enemigo siempre nos avergonzaba, aún cuando recordamos nosotros lo que éramos y a veces nos viene a memoria, y el enemigo nos quiere avergonzar muchas veces, trayéndonos el pasado doloroso, el pasado ese que no te deja avanzar. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Amén. El Señor es rico en misericordia, hermano. Aún quizá hoy en día te cuesta, hermano. Quizá te cuesta avanzar porque tu pasado te pega, te golpea fuerte. Pero el Señor dice, yo tengo misericordia de ti. Yo quiero hacerte libre. Y estás en el mejor lugar, hermano. Porque el Señor va a traer libertad a cada uno de nosotros. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Él nos dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a seguir adelante. El Espíritu Santo es el que te va a guiar, hermano. Amén. Quiero compartirle otra palabra que el Señor traía a mi espíritu también, hermano. Porque yo decía, gracias, Señor, por rescatarme de ahí. Gracias por sacarme de ahí. Pero, Señor, tenemos que seguir aprendiendo, seguir buscando de ti. Porque el Señor quiere que crezcamos para ser de bendición a otros. Amén. Les quiero compartir una hojita antes, hermano, que está en Efesios 1:16. ¿Ven? Y acá el apóstol Pablo, hermano, comparte, él habla al pueblo y él le dice esto, le dice, hermano, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Te quería dejar esta palabra también, hermano, porque el apóstol Pablo oraba. Y sabe que nuestros hermanos están orando acá. Sabe que tenemos intercesores en este lugar que están orando para que los ojos de nuestro entendimiento se abran, para que podamos entender la palabra, para que podamos entender el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Nuestros pastores están orando por cada uno de nosotros, para que podamos crecer, para que podamos entender lo que el Señor ha preparado para nosotros. Es nuestra identidad, hermano. Nosotros somos hijos del Rey, pero así como somos hijos del Rey, tenemos que entender lo que el Señor dejó escrito en su palabra. ¿Sí? Amén, hermano. Le quería compartir esto. Hermano, porque muchas veces el enemigo no hace olvidar de quiénes somos en Cristo. Y usted, hermano, es un hijo del Rey. ¿Sí? Usted es un hijo del Rey. Usted tiene un arma poderosa en su vida, en su corazón. El Espíritu Santo está en cada uno de ustedes, hermano. Y usted tiene la palabra en sus corazones. Atesórenla, hermano. Y declárenla en su casa, en su hogar, en donde estén. Que el Señor va a hacer conforme a su voluntad. Amén. Usted es un hijo del Rey, hermano. El apóstol Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba, hermano, y oraba ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Amén. El Señor quiere soltar el espíritu de sabiduría sobre su corazón. Amén. Usted esté abierto a lo que el Señor quiere hacer en su vida. El Señor no es mezquino para con nadie. El Señor va a soltar todo lo mejor para su vida, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Hay una palabra que dice, porque tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Amén. Esto es lo que también quería compartir, hermanos, con ustedes. El Señor quiere lo mejor para nuestra vida. Amén. Hasta acá le quería compartir, hermano. No sé si está bien, si no el tiempo.